Hola, soy el ingeniero Ángel Solís y voy a presentarte la calculadora, que es una aplicación en Excel. En este caso, esta primera que te voy a mostrar es para el cálculo de los proyectos de sistemas interconectados a la red con inversor central. Entonces, esta calculadora empieza en esta sección en donde aquí está el consumo histórico del último año de la persona, es decir, vamos a introducir los datos de su consumo histórico en el último año y también los datos de la hora solar. De hecho, si observan, aquí hay algunos datos en color rosa. Son los únicos que se tienen que modificar, los otros se van generando automáticamente. Entonces partimos con la información del consumo de la hora solar y nos dice cuál es el consumo total anual, cuáles son los kilowatts hora diarios y el número de paneles que necesitarían. También cuál es la potencia fotovoltaica y el porcentaje de generación. Entonces, yo aquí le puedo variar, por ejemplo, si me dice 10 paneles, eh, y yo aquí pongo la potencia del panel que voy a seleccionar y acá el número, por ejemplo, si le cambio a 11 paneles, entonces ya se modifica todo y ya me dice que es 108% de porcentaje de generación. Se requieren 10.11, estoy poniendo 11. Si le pongo 10, por ejemplo, ya me dice que estoy en el 98% de generación, etcétera. Entonces, es muy dinámica, la puedo ir cambiando. También le puedo cambiar el número de paneles. Por ejemplo, si en lugar de 460 watts le puedo poner de 550. Entonces me dice que necesito 8.46 paneles, pues el más cercano sería 9, entonces acá le pongo 9. Y ahí voy viendo cómo se va modificando, ¿no? Si yo instalo 8, por ejemplo, obviamente, de acuerdo al presupuesto del cliente, pues yo puedo hacer pruebas aquí y poder decirle, bueno, qué porcentaje de generación le voy a dar dependiendo del número de paneles y la energía que requiere. Aquí está la nota que solo se modifican las celdas en color rosa. Y aquí me da una gráfica de la producción, que es la parte roja, comparada con el consumo que tuvo el usuario en el último año. Entonces aquí ya puedo ver gráficamente, pues, cómo voy a estarle generando eh, toda la energía y acá en forma anual, ¿no? Por ejemplo, en la parte azul, lo que él consumió y la parte roja lo que le generé. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio aquí en lugar de los 8, le pongo los 9, que es el número inmediato superior, entonces pues acá en la gráfica ya veo que le voy a estar generando un poquito más, que es el 106%, ya que le estoy poniendo un poquito más de los 8, es 8.46 necesita, pues lo acercamos a 9. Entonces es una en Excel muy dinámico. Viene aquí los datos del módulo que voy a seleccionar, cuáles son sus características eléctricas, también el inversor que voy a seleccionar. Y en base a eso, las secciones con color azul pues ya se calculan automáticamente. Aquí me da la corriente de diseño, es decir, la corriente que yo necesito transportar por el conductor en base a el número de módulos que yo voy a conectar en serie en la cadena, ¿no? Entonces, todos estos datos son modificables, la parte rosa. Entonces, yo puedo hacer cambios ahí. Y para continuar con el cálculo, considero el factor de agrupamiento, el factor solar, para determinar en base a las temperaturas de la zona y la cantidad de cables que van a ir por mi conductor, cuál es el calibre que yo puedo utilizar por cada uno de los circuitos. Por ejemplo, el primer circuito que va de la caja combinadora hasta, eh, o más bien el primer circuito que va de los paneles a la caja combinadora. Y aquí me dice la cantidad de amperes que el calibre 12, 10, 8 me van a dar en las condiciones que yo lo estoy instalando. Y ya yo elijo, por ejemplo, necesito 17.89. El calibre 10 en este caso me da 22.56, es el que yo elijo porque el 12 me da 16.92, etcétera, ¿no? También por caída de voltaje, dependiendo la distancia, aquí me da el porcentaje de caída de voltaje en ese circuito y así sucesivamente. Después el circuito 2 que va de la caja combinadora al inversor,
el circuito 3 que va del inversor al centro de carga o tablero de distribución. Entonces voy obteniendo los datos. Es mucha información que está incluida aquí. Básicamente las celdas en rosa son las que yo voy moviendo, lo demás ya me lo da automáticamente. Y aquí también pues ya me da la forma de elegir qué calibre es el que puedo utilizar. Eh, y voy calculando la caída total de voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo punto 91 en todos los circuitos, la suma de las caídas de voltaje de todos los circuitos, que normalmente se recomienda no sobrepasar el 1% en los sistemas interconectados. Entonces ahí ya me doy cuenta de que pues estoy bien con ese calibre. También me sirve para calcular las protecciones y hacer la corrección por la tensión máxima de acuerdo a la temperatura mínima de la localidad, y aquí me va dando de acuerdo a la cantidad de amperes, pues cuáles yo puedo seleccionar la protección más adecuada. Eh, Todo esto en base a los datos del panel que seleccioné, que ya en la parte de más arriba yo ya incluí, entonces ahí me va dando y ya los valores en forma automática, y yo ya nada más voy seleccionando. Aquí incluyo muchas notas para que sirvan de guía, para que cuando vayan a seleccionar, pues ya sepan a qué se refiere. Aquí está, por ejemplo, el seccionador o desconectador. Luego, ya en la parte de corriente alterna, que es la salida del inversor al tablero, pues también aquí yo elijo, me da aquí la corriente. También el cálculo de las canalizaciones, es decir, en cada circuito voy a llevar cierta cantidad de conductores, y dependiendo el área total de esos conductores, yo puedo seleccionar la canalización o el diámetro de la tubería más adecuada. Aquí en esta zona, pues tengo tablas en donde, de acuerdo a la protección que voy dando, me dice qué calibre puedo utilizar para el cable de puesta a tierra, y de acuerdo al calibre, pues qué área es la que tienen, y de acuerdo a esa área, pues cuál es la tubería que más, o la tubería que se recomienda, el diámetro mínimo. Entonces, en términos generales, esa es la primera sección de esta calculadora. Después viene aquí una lista de materiales para poder calcular el costo del proyecto, dependiendo también el costo del dólar, y una tercera sección en donde se puede calcular el retorno de la inversión para determinar, bueno, en cuántos años va a recuperar la inversión este cliente. Entonces, esta calculadora es la que se utiliza para sistemas interconectados a la red con inversor central. También les muestro la calculadora eh, que sirve para microinversores, sistemas interconectados a la red con microinversores. Es muy similar, sin embargo, aquí pues la parte principal es muy similar, pero a partir del cálculo del calibre de conductores ya cambia, porque dependiendo el microinversor que seleccionemos y la corriente de salida, entonces es como vamos a ir obteniendo los siguientes datos. Y también me ayuda pues a calcular el calibre de los conductores por ampacidad, por caída de voltaje, aplicamos los factores de agrupamiento, factor solar, factor temperatura, y circuito por circuito. También hay unas tablitas adicionales donde podemos ver cuál es la caída de tensión dependiendo la cantidad de microinversores que yo vaya a conectar, y también el calibre del cable, cuál es su resistencia en ohms por kilómetro, para calcular también la parte de la caída de voltaje. Entonces, ahí también igual incluye cálculo de canalizaciones y protecciones. Y acá tiene otras pestañas para calcular lo que son los materiales. Si utilizo microinversores AP Systems, o si utilizo microinversores eh, de la marca Enphase, o si utilizo de la marca Hoy Miles. ¿Sí? Igual obtengo también lo que es el retorno de la inversión. Bueno, esa es la segunda calculadora, y tenemos una tercera calculadora. Les voy a compartir aquí. Es la que se utiliza para sistemas autónomos. Aquí es esta calculadora. Partimos de poder identificar cuáles son los equipos que va a estar utilizando el cliente, ya que en este caso no se tiene un recibo donde podamos nosotros sacar el consumo histórico, entonces hay que calcularlo. Después hay que calcular
en base a la localidad, a las temperaturas, pues también cuántos módulos se requieren y cuántas baterías. Aquí tenemos una sección para utilizar con inversor cargador. Entonces, toda esta información la podemos obtener también para seleccionar el inversor cargador. Igual con los factores de agrupamiento, temperatura y todos los factores que recomienda la norma oficial mexicana, pues podemos calcular por cada circuito cuáles serían los calibres de los conductores adecuados, desde los paneles hasta las protecciones, pasando por el inversor, el inversor cargador, las baterías, etcétera. Entonces aquí es donde se va haciendo todo el cálculo. Aunque se ve muy extenso, en realidad son pocas las celdas que hay que ir llenando datos. Lo demás ya me lo va dando de forma automática y les voy agregando aquí unas notas donde ustedes pueden ir interpretando pues, los datos que van obteniendo. Entonces, esta es un poco más extenso. Siempre los sistemas autónomos hay que tenerle un poco más de cuidado al diseño porque obviamente si nos equivocamos, pues le vamos a dejar sin energía a la persona que quiere el proyecto. Entonces hay que calcular muy bien todo lo relacionado a los bancos de baterías, al controlador o al inversor. En este caso se puede hacer aquí el cálculo con el inversor cargador. También hay una tabla donde nos dice la producción del sistema y hace una comparación contra lo que yo requiero y contra lo que me está produciendo. En este caso, también los excedentes que vamos a tener en la temporada pues, de mayor hora solar, porque durante el año pues la hora solar va cambiando, ¿no? En la temporada de verano pues aumenta y entonces tenemos un poco de excedente, pero la temporada más baja pues estamos eh, verificando que la energía que requiere pues sea suplida. En este caso pues todavía le quedan 206.24 eh, watts hora de excedente en este mes y en otros meses, pues en el verano sobre todo, pues tiene algunos más que pudiera utilizar para eh, si utiliza otros equipos. Bueno, también está la misma calculadora, pero para el cálculo con controlador. Aquí podemos ver el cálculo con baterías y aquí nos va dando los datos correspondientes para seleccionar el controlador adecuado, es decir, en base a la corriente y el voltaje que se requiere. También tenemos la producción de ese sistema utilizando controlador y una tabla para una pues, posible cotización con los materiales que podamos utilizar. Y bueno, hay que ir actualizando los precios para que tengamos al final, bueno, un, 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 un cálculo de cuánto costaría el proyecto. Entonces, todos estos son calculadoras que nos ayudan a hacer los cálculos más rápido. De hecho, si nos podemos hacer los cálculos con las fórmulas paso por paso, pues nos tardaríamos bastante tiempo. En cambio, estas aplicaciones de Excel ya tienen las fórmulas incluidas, de modo que solamente hay que meter los datos y nos va dando, por ejemplo, aquí la energía requerida, la potencia total, dependiendo de lo que vamos a utilizar, y así todas las calculadoras. Entonces, pues si es de utilidad para ti eh, y las podrías utilizar o las requieres, pues contáctame y te puedo facilitar el que tú las puedas tener. Tienen un costo cada una y en base a la que tú necesites, pues ya eh, te comento. Pues eso es todo y cualquier duda, pues coméntamelo para aclararte.